El eco de las noticias era un ruido constante, una sinfonía de discordia que ahogaba el silencio de las estrellas. Cada mañana, el mundo despertaba un poco más fracturado, un poco más sordo a la voz del vecino. Las ciudades, con sus torres de cristal y sus luces de neón, eran monumentos a un progreso que había olvidado el alma. Conectados por una red invisible de datos y satélites, vivíamos más aislados que nunca. Yo lo sentía en el aire, en el peso de las miradas que se evitaban en la calle, en la crispación de las mandíbulas al escuchar un acento diferente. Mi refugio era el observatorio, una cúpula solitaria en la cima de una montaña, lejos del murmullo incesante de la civilización. Allí, el único lenguaje era el de la luz, un idioma universal escrito en el firmamento hacía millones de años. Buscaba en el cosmos la armonía que la Tierra había perdido, un patrón en el caos, una señal de que no estábamos solos en nuestra soledad. Noche tras noche, mis ojos recorrían la inmensidad negra, catalogando galaxias lejanas, midiendo el pulso de estrellas moribundas, sintiéndome como una guardiana de secretos que a nadie le importaban ya. Abajo, en los valles, se libraban batallas por trozos de tierra, por ideologías, por el color de una bandera, mientras yo contemplaba el nacimiento de soles que iluminarían mundos que jamás conoceríamos. La sensación de inutilidad era a veces abrumadora. ¿De qué servía descubrir una nueva nebulosa si no podíamos ponernos de acuerdo sobre cómo compartir el agua de un mismo río? ¿Qué importaba la composición de un asteroide si nos destruíamos por recursos que teníamos en abundancia? El telescopio era mi ventana a la grandeza, pero también el espejo de nuestra propia pequeñez. Apuntaba hacia lo infinito para no tener que ver la miopía de un mundo que se negaba a levantar la vista. Aquella noche, el aire era especialmente claro, el frío cortaba la piel y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Revisaba una sección del cielo en la constelación de Orión, una rutina, un simple barrido de datos. Los algoritmos analizaban la luz, buscando anomalías, cualquier cosa fuera de lo común. Todo era normal, predecible, monótono, hasta que dejó de serlo. Una alerta parpadeó en mi monitor, un código que nunca había visto. No era un error del sistema, no era una fluctuación atmosférica. Los datos eran claros, inequívocos y absolutamente imposibles. Y entonces lo vi a través del ocular. No era una luz nueva, ni una nave surcando el vacío, era una ausencia. Un parpadeo imposible en el corazón de un gigante azul que había permanecido inalterado durante eones. Algo, allá afuera, acababa de borrar una estrella. Mis manos temblaron sobre el teclado. Reinicié los sistemas una y otra vez buscando el error humano, el fallo en el código, la interferencia magnética que pudiera explicar lo inexplicable. Pero cada diagnóstico volvía con la misma respuesta implacable. Todo funcionaba a la perfección. La estrella no estaba. Su luz, que había viajado durante miles de años para llegar a mi telescopio, se había extinguido en un instante. No como una supernova, en una explosión de gloria final, sino como una vela apagada por un soplo invisible. Los días que siguieron fueron una vorágine de confusión. Mi informe inicial fue recibido con escepticismo, luego con una cautela teñida de pánico. Pronto, otros observatorios confirmaron mi hallazgo. El parpadeo no había sido un evento aislado. Otra estrella se apagó, y luego otra. No era aleatorio, seguían una trayectoria, un camino que se dibujaba en el lienzo del cosmos, y cada nuevo punto oscuro en ese mapa celestial era un paso más en una dirección inequívoca, la nuestra, la Tierra. Abajo, en el mundo que había intentado olvidar, el caos floreció. Los gobiernos se acusaron mutuamente, se habló de armas de energía dirigida, de proyectos militares secretos capaces de manipular el espacio. La desconfianza, que ya era el aire que respirábamos, se convirtió en un veneno. Las fronteras se cerraron aún más, los discursos se endurecieron y el ruido de las botas militares comenzó a resonar más fuerte que las voces que pedían calma. Veía las noticias en una pequeña pantalla en mi estación de trabajo, un contrapunto grotesco a la silenciosa y majestuosa amenaza que se cernía sobre nosotros. Mientras los líderes del mundo se atrincheraban en sus búnkeres de ideología,
Nosotros, los astrónomos, los físicos, los científicos de todo el planeta, hicimos lo contrario. Creamos una red de comunicación global, compartiendo cada fragmento de dato, cada imagen, cada teoría. Un colega en Kioto, cuya nación era considerada una amenaza por la mía, fue el primero en descifrar la cadencia de las desapariciones. Una matemática de Teherán desarrolló el algoritmo que predijo con una precisión escalofriante cuál sería la siguiente estrella en apagarse. Hablábamos un solo idioma, no el del inglés o el mandarín, sino el de las matemáticas y la física. No había pasaportes ni banderas en nuestra red, solo mentes unidas por un propósito común: entender. Y fue entonces, en medio de esa colaboración frevela, cuando tuve mi revelación. Estaba observando dos pantallas a la vez. En una, el mapa del cielo, con la senda oscura que se acercaba. En la otra, un noticiero mostrando imágenes de disturbios en una ciudad cualquiera, gente luchando contra gente por un trozo de pan o por el color de su piel. Y lo comprendí. La amenaza no era el silencio que avanzaba desde las estrellas. La verdadera amenaza era el griterío aquí abajo. Aquellos visitantes, o lo que fueran, no venían a destruirnos. No necesitaban hacerlo. Simplemente nos estaban mostrando un espejo. Cada estrella que apagaban era un reflejo de una conexión que nosotros mismos habíamos cortado en la Tierra. Nos estaban obligando a levantar la vista, a ver más allá de nuestras diminutas disputas, a contemplar un poder tan vasto que hacía que nuestras divisiones parecían lo que realmente eran: un absurdo, un suicidio colectivo. No eran conquistadores, eran un catalizador. El pánico se transformó en una claridad helada. El problema no era cómo luchar contra ellos, sino cómo aprender de ellos. La solución no estaba en construir armas más grandes, sino en derribar los muros que nos separaban. La salvación no vendría de un ejército, sino de un apretón de manos. Miré el rostro de mi colega de Kioto en una videollamada, cansado, asustado, pero decidido. Vi el mismo reflejo en los ojos de la matemática de Teherán. Éramos la humanidad, no una colección de tribus en guerra, sino una sola especie, en un pálido punto azul, frente a la inmensidad del universo. Sentí un peso en el pecho, el de una responsabilidad que nunca pedí. El conocimiento que compartíamos en nuestra red era la única arma que importaba, pero no podíamos guardárnosla para nosotros. Tenía que llegar a todos. Tenía que saltar por encima de los políticos y los generales. Abrí un canal de comunicación seguro, una línea directa con cada científico de nuestra red global. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Lo que estaba a punto de escribir podía ser interpretado como un acto de traición por mi gobierno, como una locura por otros. Pero era la única verdad que me quedaba. Empecé a teclear un mensaje que no hablaba de defensa ni de ataque, sino de algo mucho más radical. Un mensaje que proponía el primer y único paso que podría salvarnos. Mis dedos volaron sobre las teclas, impulsados por una certeza que trascendía el miedo. El mensaje no era una estrategia de defensa, ni un plan de batalla. Era una invitación, una propuesta simple y monumental, nacida de la desesperación y la esperanza. Proponía que durante el momento exacto en que la siguiente estrella debía desaparecer, la humanidad entera realizara un acto de silencio coordinado, apagar todas las luces inesenciales, cesar todas las transmisiones, bajar las armas, crear un momento de quietud planetaria, un vacío deliberado en nuestro propio ruido, para demostrar que habíamos entendido el mensaje del vacío que avanzaba hacia nosotros. Un gesto para decirles y para decirnos a nosotros mismos que éramos capaces de escuchar. Envié el mensaje. La respuesta fue una explosión digital. En nuestra red secreta el debate se encendió con la furia de 1000 soles. Algunos lo vieron como una rendición ingenua, un suicidio poético. Otros, como mi colega de Kioto, cuya voz temblaba de emoción a través del altavoz, lo entendieron al instante. No se trataba de rendirse, argumentó, sino de demostrar inteligencia. No una inteligencia tecnológica, sino una inteligencia emocional, colectiva. La matemática de Teherán envió un cálculo simple y devastador. La energía que gastábamos en mantener nuestras divisiones y prepararnos para la guerra podría alimentar ciudades enteras durante un año. Nuestro ruido era nuestro mayor gasto,
nuestro silencio, nuestra única inversión posible. Los gobiernos no escucharían, lo sabíamos. Sus oídos estaban sordos por el estruendo de su propia maquinaria de poder. Así que decidimos hablar con el mundo directamente. Usamos nuestro conocimiento colectivo para convertir la red global de ciencia en un sistema nervioso para la humanidad. El mensaje, traducido a cientos de idiomas, se filtró a través de servidores seguros, se disfrazó de datos sin importancia y se sembró en el corazón de Internet. Se convirtió en un susurro que cruzó océanos, un meme que floreció en redes sociales, una idea compartida en voz baja en cafés y universidades. El plan del silencio, la respuesta de la Tierra. Nos llamaron traidores. Vimos nuestros rostros en las noticias, marcados como amenazas a la seguridad nacional. Pero ¿traición a qué? ¿A las fronteras que se habían vuelto nuestras jaulas? ¿A los líderes que nos conducían al abismo mientras miraban sus propios reflejos? Desde mi cúpula, ahora convertida en un búnker y un centro de mando rebelde, coordinaba con personas que nunca conocerían, unidas por la convicción de que nuestra especie era algo más que la suma de sus miedos. Protegido por cortafuegos creados por los mejores informáticos del planeta, me había convertido en un fantasma en la máquina, una voz sin frase que pedía al mundo que se detuviera un instante. Los días previos al evento fueron los más largos de mi vida. La tensión era una cuerda estirada a punto de romperse. Las fuerzas militares aumentaron su alerta, tratando de evitar lo que llamaban un acto de caos global. Pero no podían arrestar una idea. No podían bombardear un sentimiento. En las calles, la gente empezó a organizarse. Pequeños grupos, luego barrios, luego ciudades. Se comprometieron a unirse al silencio. Se convirtió en un acto de desobediencia civil a escala planetaria. No era una protesta contra un gobierno, sino a favor de la humanidad. Llegó la noche señalada. Desde mi puesto, monitorizaba los datos de consumo de energía de todo el globo. La trayectoria de la cosa que apagaba estrellas estaba a punto de alcanzar su próximo objetivo, una pequeña enana amarilla en el borde de la constelación de Lepus. En mis pantallas veía el mundo, y entonces ocurrió. Empezó en las islas del Pacífico, una ola de oscuridad que se movía con la rotación de la Tierra. Nueva Zelanda se apagó, luego Australia, Tokio, Seúl, Pekín. No era un apagón forzado, era una elección. Una a una, las grandes ciudades del mundo renunciaron a su luz artificial. La red eléctrica no caía, simplemente la demanda se desvanecía. Vi la gráfica desplomarse mientras millones de interruptores se apagaban al unísono. Las transmisiones de radio y televisión cesaron. El ruido incesante de nuestra civilización se atenuó hasta convertirse en un murmullo, luego en un completo silencio. Por primera vez en más de un siglo, la noche recuperó su oscuridad primordial. La Vía Láctea, borrada para generaciones enteras por nuestro arrogante resplandor, se derramó sobre los 5 continentes. Imaginé un soldado en una trinchera bajando su rifle para mirar hacia arriba. Imaginé a 2 vecinos que no se hablaban saliendo a sus balcones y compartiendo el sobrecogedor espectáculo en silencio. Imaginé a la humanidad entera, por un breve y sagrado instante, unida en un mismo acto de humildad. Apunté el telescopio al punto exacto del cielo donde la pequeña estrella amarilla debía brillar. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor en la quietud de mi observatorio. El cronómetro en mi pantalla llegó a 0. Contuve la respiración, esperando ver la nada que se había tragado tantas luces o un milagro nacido de la oscuridad que nosotros mismos habíamos creado. El segundo se estiró hasta la eternidad. El universo contuvo el aliento conmigo. En el ocular, la luz de la pequeña enana amarilla seguía allí, un punto de aguja firme y desafiante en el terciopelo negro. No parpadeó, no vaciló, no desapareció. Mi pantalla, que monitorizaba su firma lumínica, mostraba una línea tan estable como el pulso de una montaña. La trayectoria se había detenido, la oscuridad había cesado su avance. Un sollozo escapó de mi garganta, un sonido que se rompió en el silencio absoluto de la cúpula. Y luego otro. No eran lágrimas de soledad, sino de pertenencia. Allá abajo, en la tierra oscurecida, millones de corazones latían junto al mío. Lo habíamos conseguido. La ola de luz que regresó al planeta no era la de antes, era más suave, más deliberada. Las ciudades se encendieron de nuevo, no con la arrogancia de quien conquista la noche, sino con el respeto de quien ha aprendido a valorarla. El ruido también volvió, pero su timbre había cambiado.
Escuché las primeras transmisiones, no eran las voces crispadas de los noticieros de guerra, sino música, poemas leídos en 100 idiomas distintos, la risa de los niños que veían por primera vez la Vía Láctea desde el corazón de sus metrópolis. El silencio no había sido un final, sino un lienzo en blanco sobre el que empezamos a pintar algo nuevo. Mi observatorio ya no era una atalaya para escapar del mundo, se había convertido en su faro. La red de científicos que habíamos creado en secreto se convirtió en la base de algo que llamamos el Diálogo Global, una institución sin fronteras dedicada no solo a la ciencia, sino a la comprensión mutua. Los viejos líderes, con sus discursos de división, se encontraron hablando solos en habitaciones vacías. Su poder, construido sobre el miedo al otro, se evaporó cuando dejamos de tener miedo. La gente salía a la calle no para protestar, sino para compartir, para reconstruir. Los soldados no depusieron las armas, se las entregaron unos a otros y empezaron a hablar de sus familias, de sus sueños. La verdadera arma secreta nunca fue un rayo destructor de estrellas, fue una conversación. Nunca supimos quiénes eran, ni por qué eligieron nuestro rincón del universo, y con el tiempo comprendimos que no importaba. No eran un enigma a resolver, sino una pregunta que debíamos respondernos. No vinieron a destruirnos, vinieron a despertarnos. Nos mostraron un espejo cósmico y nos obligaron a mirarnos de verdad, sin filtros ni banderas. Y lo que vimos nos aterrorizó, pero también nos dio la clave. La amenaza nunca estuvo ahí fuera, siempre estuvo aquí dentro. Ahora, cada noche, cuando apunto el telescopio al cielo, ya no busco una señal de que no estamos solos, busco recordarnos por qué es tan importante que estemos juntos. Descubrimos que la mayor distancia del universo no se mide en años luz, sino en la que separa una persona de otra cuando se niegan a verse. Y que la fuerza más poderosa no es la que apaga estrellas, sino la que enciende una luz en la oscuridad del otro. Aquella noche no conquistamos el espacio, nos conquistamos a nosotros mismos. Y en el silencio de un planeta unido, por fin encontramos nuestro lugar entre las estrellas.